En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana con el foco puesto en Haití, un país que vive una tremenda crisis. Hoy vamos a intentar analizar las causas factuales, pero también las históricas que han llegado al país hasta este punto. Nos acompañan tres invitados en este estudio que ya les presento. Pascal Duruo, editorialista especialista en relaciones internacionales. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Margot Loisillon es jefa de redacción de France 24. Bienvenida. Muchas gracias. David Gamboa, consultor político en temas de América Latina y miembro de la Escuela de Investigación de Sciences Po aquí en París. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. La crisis haitiana hoy en Primera Plana. Haití es un país en llamas. Más de 1.500 personas han sido asesinadas en lo que llevamos de 2024 en el país, según la ONU. Las negociaciones para nombrar nuevas autoridades de transición son caóticas, mientras la población sufre a diario las consecuencias de la violencia pandillera. Haití, que ha vivido de desastre en desastre, podríamos decir, como en una bucle sin fin a lo largo de décadas. Dictaduras militares, huracanes, terremotos, líderes mesiánicos, gobiernos fallidos, conspiraciones, asesinatos políticos, oligarquías y hoy 200 pandillas criminales que luchan por imponerse en los territorios en guerra entre ellas y contra el Estado a su vez. Hoy buscamos las causas factuales e históricas que explican esta situación. Repasemos antes lo que dice la prensa. Le Nacional, unos 5 millones de haitianos tocados por la inseguridad alimentaria. Miami Herald se hace eco de las negociaciones y el plan de los líderes de Estados Unidos y el Caribe para sacar a Haití de esta crisis alimentada por las gangs o pandillas. Aquí en Francia, diarios como Le Monde hablan de imágenes catastróficas y seria amenaza de guerra civil. La BBC busca en este artículo razones históricas, cómo Haití ha pagado caro su independencia después de convertirse hace 220 años en la primera nación independiente de la región. Bueno, lo primero, compañeros, hagamos una primera ronda descriptiva de la situación factual con los datos que podamos aportar. La ONU lo acaba de llamar cataclismo. ¿En qué situación se encuentra Haití, Pascal? Pues hoy en día es la ley de la jungla. El Estado ya no existe. Solo quedan símbolos de Estado. Y por cierto, hay que saludar el valor de los policías que todavía sin estrategia, sin equipos, intentan resistir a los gangs, a las maras. Dijiste que estaban casi 200. Y como hoy estamos en esa ley del más fuerte, el uso que tendría que ser supuestamente legítimo de la fuerza está recuperado por las maras, que luchan entre sí mismas, pero también que hoy en día, ante el vacío institucional completo, y más desde la salida del ex primer ministro Ariel Henry, están ocupando el espacio. Ahora, ojo, Haití, creo, hay una cosa que entender. Existe el estado geográfico, el país, pero también existe una nación virtual. La comunidad haitiana del exterior manda, la diáspora, que está en Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa, manda más dinero anualmente que el propio presupuesto del Estado. Luego hablaremos de esa diáspora, que me imagino que será la parte esencial para la reconstrucción del país el día de mañana. Margot, la última vez que estuvo en Haití, hace un año, y me decía fuera de antena una cosa muy característica, que es que había estado antes y que en Haití siempre pensamos que las cosas no pueden ir a peor y sin embargo van a peor, ¿no? Claro. Sí, ya hace un año, cuando estuvimos con un equipo de France 24, fue un desastre. Podíamos visualizar qué es lo que es un país que no tiene Estado. Entonces hay que imaginar esto: carreteras que no están cuidadas, las basuras, las escuelas. Hay que imaginar esto, nada. ¿Cómo se organiza? Y por eso la ley de la jungla. ¿Cómo se organiza un país cuando nada lo sostiene, cuando nada lo organiza? Hablamos de saqueos a diario, de tiroteos. Los pandilleros han incendiado en los últimos días clínicas, farmacias, más de 1.500 muertos que llevamos en lo que va de 2024. David, hay que imaginárselo, es que es complicado. Un país sin Estado, sin instituciones, sin resortes, donde las ONGs han ocupado esos huecos, ¿no?, durante este tiempo. Justamente, como dicen los colegas, Haití es un país que está totalmente desabastecido.
en términos de institucionalidad, en términos de fuerza policial, política. Haití es un país que lastimosamente ha quedado en el olvido de la comunidad internacional. No ha habido una respuesta que haya sido efectiva hasta el momento, por lo cual vivimos un momento incluso peor de lo que hemos podido ver en años anteriores. Así que lastimosamente Haití está peor que nunca. Un país olvidado por parte de la comunidad internacional, acaba de decir David. Quiero tirar de ese hilo y les quiero preguntar por qué la comunidad internacional ha dejado tantas veces, ¿por qué no ha interesado a Haití? Se lo quiero preguntar, pero antes vamos a intentar explicar lo de las pandillas. ¿Cómo han llegado las pandillas a dominar el 80% del territorio del país y sobre todo la capital, Pascal? Diría finalmente es bastante fácil entender cómo llegamos a eso. Primero porque desde 95, con el presidente Aristide, el ejército fue borrado. Ya no hay ejército en Haití. Desde 95, Aristide, regresando después de un golpe de Estado, una intervención norteamericana, Default Democracy, defender la democracia, decidió que ya no haya más ejército en Haití. Es decir, pues que hubo que inventar quiénes son las fuerzas que podrían usar de manera legítima la fuerza. Para hacer respetar, ponemos la ley supuestamente para el interés general. Y ahí hubo una forma de atomización de grupos a raíz de los 20, 30, 2 a 3 decenios que hubo esos grupos, fueron grupos privados que se organizaron, se compró personas profesionales de uso de arma y segundo, los regímenes que tomaron el poder obviamente querían hacerse respetar y contrataron grupos que a raíz de los años ante el vacío del Estado y su debilidad y aún más desde que salió el presidente Martelly en 2016, usó a su propia fin esos grupos armados que se reforzaron. Cada quien que venía, no sé, yo iba mucho en esos años en Haití como representante de gran compañía internacional, pero beneficiamos de una protección grande. Parar justamente, primero porque cada quien tiene un precio sobre su cabeza. No olvidemos la temática de los secuestros. Segundo, porque el poder en posición quiere quedarse, obviamente, y pagó esos grupos, obviamente, que beneficiaron del vacío del Estado. Margot, este clima de inseguridad se lo encontró hace un año, ¿no?, cuando estuvo. Sí, y quisiera quizás agregar algo sobre lo que acaba de decir Pascal, es que ¿en qué momento acaba de pasar todo esto, este último estallo que tenemos, sí, ¿no? Ariel Henry estaba en Kenia, donde estaba buscando había una promesa de 1.000 policías kenianos que iban a llegar. Había una promesa encima de la mesa. Porque claramente por la historia de Haití con Francia, con Estados Unidos, con Canadá, esa intervención ya no podía venir de esos países. Entonces se estaba reflexionando cómo ayudar al país. Entonces se fue a Kenia, había esta promesa. Mientras él estaba allá, las pandillas tomaron las cárceles, empezaron a tomar sedes gubernamentales, mostrando al poder: ¿a usted quiere mandar a una fuerza para acabar con nosotros? A ver, vamos a mostrar quién manda aquí. Y es la prueba de que a raíz de años y años donde el gobierno haitiano se apoyó en pandillas y en grupos armados de alguna manera para reforzar su poder, en un momento el peso cambió, ¿no? El equilibrio se cambió. Son las pandillas que llegaron a tener este poder y el mensaje de Barbecue, que es el gran jefe en este momento, fue este. Aquí yo... Lo acaba de nombrar Margot y me parece que es importante también poner caras. Expliquemos quién es Jimmy Cherizier, alias Barbecue, porque seguramente muchos de los que nos están viendo o escuchando no saben quién es. Es el caudillo de la G9 y Familia, una banda o federación de 9 poderosas bandas. ¿Qué pretende a largo plazo y sobre todo qué conexiones ha tenido con el poder? Porque es importante explicar esto para entender la situación de Haití. David, ¿quién es Barbecue? Justamente Jimmy Cherizier, alias Barbecue, ha tenido un rol como portavoz en estas últimas protestas. ¿Qué es lo más peculiar acerca de este momento que está pasando Haití? Es que los ataques han sido estratégicos.
Hoy en día el aeropuerto de Puerto Príncipe está totalmente tomado por las pandillas. Justamente va relacionado con el traslado de Ariel Henry en Kenia. Fue un llamado de que no queremos que esta persona que tiene el cargo de jefe de Estado regrese al país. Entonces Jimmy Cherizier toma esta característica de personaje que lidera el movimiento de pandillas, o yo diría más en términos de América Latina, milicias privadas, porque llegan a tener un impacto directo, no solamente se mantienen en cuestiones de secuestro, robo, ellos están tomando posición política y pueden deformar, como vemos la demisión del primer ministro, cómo la política se va a desarrollar. ¿Y cuál es su visión a largo plazo? ¿Cuál es la pretensión política de Barbecue? Bueno, Tomar el poder. Obviamente está ligado, y David lo dijo muy bien, con unas figuras, pienso en Guy Philippe, que propuso un plan B. Él también propuso un consejo presidencial de 3 personas, de la cual él tomaría el poder y sería el presidente. Lo que quiere decir que son los tráficos, son las maras que ya tomarían el espacio institucional. Pero Barbacoa no es un apellido anecdótico. Jimmy Cherizier, que se llama Barbecue, Barbacoa, es algo muy emblemático de una forma de identidad violenta de Haití. ¿A qué se refiere Barbacoa? A quemar a la gente en sus casas, viene de ahí. Se refiere a la técnica del padre Lebrun, se llama en Haití. El padre Lebrun, ¿qué es? Es a tus enemigos, a los que decides matar, les pones una rueda de carro alrededor del cuello, lo enciendes y te mueres quemado. Eso es el padre Lebrun, que fue muy usado bajo los años de los Duvalier, y desde entonces, incluso bajo la presidencia de Aristide. Es una técnica... es una siniestra tradición muy anclada en Haití, con la que se aterroriza a la población, ya solo con nombrarlo entendemos, que es algo en la cultura haitiana que está ahí. También esa anclado. forma de identidad de violencia integrada en una identidad muy rica, muy diversa, de un país que tiene a la vez un gran orgullo. Ese país ha sido el primer, después de los Estados Unidos, el primer país independiente de las Américas. Se la conquistó esa independencia, lo que despierta un orgullo, una identidad a la vez muy fuerte, pero que derivó a raíz de los años. Les quiero preguntar por qué las negociaciones están siendo tan caóticas y también el papel importante de la diáspora, pero va a ser a vuelta de pausa. Hasta ahora. Ellos observan, alertan, testifican, filman, fotografían. Son la voz de los que no la tienen. Son sus ojos alrededor del mundo. Los Observadores, una red de 5.000 ciudadanos comprometidos junto con France 24. Imágenes y testimonios de aficionados verificados por nuestros periodistas, transmitidos cada semana. Acompáñenme en Los Observadores por France 24 y france24.com. Seguimos en primera plana esta semana analizando la crisis de Haití. Sumido en la pobreza, sacudido periódicamente por desastres naturales, ahogado por su deuda histórica y por la endémica inestabilidad de sus gobiernos, Haití parece vivir una crisis permanente. Seguimos hoy en Primera Plana intentando analizar esta crisis de Haití con Pascal Drouot, especialista en relaciones internacionales, Margot Loisillon, jefa de redacción de France 24, y David Gamboa, consultor político en temas de América Latina. Las negociaciones, porque mucho estamos hablando en los informativos de estas negociaciones tan caóticas. Recordemos que el primer ministro Ariel Henry, muy cuestionado, aceptó ceder el mandato a un consejo de transición hace 2 meses. ¿Qué está pasando, David? Tenemos que volver a pensar en cómo Ariel Henry había prometido ceder el poder el 7 de febrero. Un 7 de febrero que es muy emblemático para Haití, porque es la independencia, es el día cuando Duvalier se dio el poder. Sin embargo, no pudo. ¿Cuál es el argumento que tenía en ese momento y cuál era el interés? Él tenía el apoyo internacional, sin embargo, no tenía el mecanismo para poder tener una transición efectiva, porque ese es el gran peligro. Podemos llamar a elecciones en Haití, pero ¿son esas elecciones legítimas? ¿Van a tener el respaldo internacional? En este momento, en tal y como la situación se describe, todos diríamos que no. Entonces esa era la posición. Sin embargo, estas protestas, esta nueva
movimiento de saqueos, muertes en Haití provocó que grupos como el G9 con Barbacoa hicieran una intervención estratégica en los puntos más importantes del país, el aeropuerto, el puerto, etcétera. Por lo cual, esa transición tiene también ese peligro en que las pandillas, las milicias privadas quieran ser quizás no presentes en esta mesa de negociación, pero sí como intermediarios, porque el gran problema de Haití es que hay un vínculo directo entre la política y las bandas criminales. La política colabora totalmente con cómo las bandas criminales se desarrollan. ¿Cómo desvincular ese vínculo será clave de la solución al problema? Ya no sé si lo podemos hacer. Hoy en día, como bien lo dice David, estamos en una carrera contra el reloj entre los grupos delincuentes, los traficantes. 500.000 armas hoy en día en Haití que circulan, que entran, que fuese tanto por tierra como sobre todo por mar. Y tráfico de droga, entre otros. Y hoy pensamos, y Margot lo sabe muy bien, en todo el desafío de los tráficos de cocaína en los países andinos y los vínculos con Sinaloa en México y obviamente el Caribe. Entonces es explosivo. Segundo, se intenta con un espacio político reconstruir que haya un interlocutor. Entonces, Ariel Henry, en un país donde ya no hay elecciones desde 2016, donde ya no hay parlamento desde 2020, donde existe un desempleo, si todavía tiene sentido decir eso, para más de 60% de la población, donde más de 20% de la población, que es de 11 millones de habitantes, vive en extrema pobreza, donde existe esta desaparición también de estructura social. Entonces, ahí, ¿quién interviene? ¿Quién puede hablar para todos? ¿Y con quién? Hubo un mandato de Naciones Unidas votado en Consejo de Seguridad el 2 de octubre pasado, llamando a una misión internacional que no fuese de Naciones Unidas, pero que fuese además financiada por contribuidores privados para apoyar la policía. Kenia tenía que liderar esa fuerza con otros países. Benín, de África, Chad, Barbados, Barbados y Bahamas. Pero eso tiene un precio, no es de gratis. El precio de la misión está evaluado a más de $500 millones. Hoy en día el fondo cuenta con 11 millones. Pues vamos a hablar de eso porque antes, además, David lo ha tocado tangencialmente. La diáspora ha criticado muchas veces cómo la comunidad internacional ha tratado a Haití. ¿Por qué piensan que Haití es un país al que siempre se le ha dado la espalda? Esa sensación que tiene la diáspora de que la comunidad internacional le ha dado la espalda. David, Margot, Pascal, quien quiera. Yo siento que lo más importante a recalcar... ¿No interesa Haití? Quizás sea porque como Haití ha sido tan extremadamente explotado desde la colonia, hoy en día los recursos naturales son prácticamente nulos, por lo cual no hay un interés internacional de invertir en Haití, como ha sido la estrategia en el resto de América Latina, ¿no? Que como hay extracción, hay cultivo, se logra al menos de alguna manera invertir, que entre moneda al país. En Haití no hay. Y sin embargo, también el ejemplo del vecino de República Dominicana es muy llamativo. Tenemos a un vecino que comparten una isla, la Española, que no les gusta la presencia de haitianos en su territorio, que bloquean la frontera, que justamente hace un año, en septiembre, bloquearon la frontera a causa de una problemática con el río, Massac o Dajabón. Y que justo antes habían construido ese muro férreo que separa a Haití de Santo Domingo. No sé si es el recelo siempre el primer factor y para aumentar la seguridad y el temor al contagio. Yo siento que son muchas cosas. Es historia también, porque hay un pasado en el cual Haití logró dominar toda la española, luego se retrasó, separación cultural también, tenés a un creol y luego a un español. Hay muchas cosas. Y hoy en día, sobre todo con la presidencia de Luis Abinader, un rechazo total a querer involucrarse. Incluso cuando Ariel Henry salió del país y quiso regresar a Haití y estaba bloqueado por Port-au-Prince, había una idea de regresar a Santo Domingo y se bloqueó. Se le negaron. Se le negó.
Agregaría Margot. quizás algo sobre lo que acabas de decir sobre lo que pasó con la comunidad internacional. Hay que recordar también que la última intervención que hubo en el país no dejó buenos recuerdos. También después del terremoto, pues en esta época, ahora no me acuerdo las fechas, de la MINUSTA, y bueno, hubo un brote de cólera, se le atribuyó también a la presencia extranjera, hubo violaciones Violencia de mujeres, sexual, violencia hay que sexual. decirlo también. Entonces también es como, a ver, intervención extranjera, no gracias. O sea, ustedes llegan además con, no necesitamos esta ayuda, ¿no? O sea, hay un poco este rechazo de que venga la ayuda de afuera, porque también esta ayuda ha traído problemas graves al país. Eso es fundamental realmente porque, primero, hablamos de la MINUSTA, 2004 hasta 2017, 13 años, fondo de funcionamiento empezando anual, $500 millones. ¿Qué quedó de eso? Son casi 6.000 millones de dólares de funcionamiento para traer equipos, armas, etcétera, pero nada de inversión. Y eso es un drama, además de lo que dijo Margot, hubo denuncias y demostraciones de violaciones, pero también de enfermedades. Yo fui en Mirebalais. Mirebalais, sí nos oyen nuestros amigos de Haití. Mirebalais es la ciudad que concentró y que es una ilustración del drama haitiano. En Mirebalais hubo destrucciones de huracán, Matthews en 2016, dentro de otros, y Sandy en 2012. Enfermedades traídas por la MINUSTA, el cólera. En la historia mundial del cólera, Mirebalais es la ciudad donde el cólera ha sido el más violento, es decir, que por la mañana, porque así pasó, miles de muertos, tomabas el agua que había sido contaminado un poco más arriba, estabas puesto a tierra por la tarde. Y eso tocó miles de personas. Es decir, que hubo todo ese contexto para decir las fuerzas de misiones internacionales no fueron entendidas, percibidas como fuerza de liberación, pero como fuerzas de ocupación. Margot. El año pasado, cuando estuvimos en Puerto Príncipe, pudimos entrevistar a algunos miembros de la policía de Haití y algunos nos decían, nosotros no necesitamos que otros hombres armados vengan, pero es que nunca hemos recibido ni chalecos, ni vehículos blindados, ni armas. O sea, la ayuda siempre fue... A ver, sabemos todos cómo funcionan las ayudas internacionales. También como hay un círculo cerrado donde la plata finalmente puede como seguir en los mismos países. Entonces, los haitianos, lo que yo entendí por lo menos es, no queremos seguir con este funcionamiento, pero no queremos recibir ayuda porque yo siento que esto se arregle dentro de Haití. O sea, claro. y que es verdad, uno ve un policía y es muchísimo menos armado que un miembro de una pandilla. 30 años de dictaduras, golpes de Estado, un magnicidio, 2 terremotos que terminaron con la vida de más de 220.000 personas, recuerdo, brotes de cólera, como hemos comentado. Haití ha sido testigo de todos los males. Parece imposible pensar tanto mal concentrado en un pequeño país. Y mirando para el futuro, les pregunto, ¿dónde pueden estar las soluciones o las pistas o las herramientas? Ya hemos dejado entrever, yo creo, 2 importantes. Una de ellas es la desconexión que tiene que haber entre el poder y las pandillas, y otra la importancia de la diáspora, de las remesas y de lo que es el Haití del exterior. No sé, ¿por dónde irían esas pistas de una solución, de ver algo de luz en este desastre? David. Yo creo que tomaría esos 2 puntos. Sí. Primero, las sanciones internacionales. No puede ser posible que haya políticos que colaboren con las pandillas. Hay maneras de poder controlar eso a nivel internacional. Sin embargo, no se implementa. Y segundo, sería la ayuda internacional. ¿Por qué es que no existe un financiamiento hacia el Estado? Porque se ha tenido el argumento que es un Estado fallido. Entonces, obviamente, las ayudas internacionales no financian a la policía, a la escuela. Hoy en día, la educación es asegurada totalmente por las ONGs. No hay sistema educativo, no hay casi nulo el sistema de salud, por lo cual quizás estas ayudas internacionales que van a seguir llegando, ya Estados Unidos dijo que va a seguir invirtiendo en el proceso de Haití, una misión internacional que muy seguramente va a llegar también, sean dirigidas a la construcción de un Estado, al apoyo de la transición con este nuevo
esta nueva junta electora, por lo cual invirtamos en un Estado más sólido para poder prevenir que hayan lazos. Justamente, los dos son interconectados. ¿Por dónde pueden venir esas soluciones, Margot? Una solución haitiana en cualquier caso, ¿no? No, la verdad, me gustaría decir así, esto, el otro. Ayer estuve hablando con un amigo allá y decía, pero ¿quién puede venir a ayudarnos en este momento? Han quemado sede de policías. O sea, si alguien llega para ayudar, ¿a dónde llegan? ¿A dónde? ¿Cómo acogemos a una fuerza exterior? ¿Qué hacen? La verdad, estoy un poco sin palabra. Como lo mencionaste, yo estuve 2 veces en mi vida en Haití, pensaba haber visto lo peor y cada vez hay peor. Ojalá se puede solucionar algo. En este momento, la verdad, no... Personalmente no veo. Pascal, última frase y me quedan muy pocos segundos. Creo que existen fuerzas vivas todavía en Haití y, como dijiste, con la comunidad del exterior que pueden participar de eso. Pienso, por ejemplo, en Géry Tardieu, que fue el diputado más respetado cuando todavía había un parlamento. Es decir, que esas fuerzas vivas, integrando un nuevo contrato social que sí permitiese un desarrollo real del país, están. Ahora, por supuesto, el respaldo regional e internacional es fundamental. Me quedo sin tiempo para más. Ha sido muy interesante compartir con ustedes este tiempo dedicado a Haití. A todos ustedes les esperamos aquí la próxima semana en Primera Plana. Muchas gracias.